saludo para Daniel, que está con nosotros hoy. Él es de nuestra casa. Para su esposa Manuela, para Pablo, también para doña Lisa, que lo están acompañando. Me anima a ver esa camiseta del verde. Ya esa paternidad junior se acabó. Nos armaron un excelente equipo y ahora sí nos podemos abonar de nuevo. Amén. ¿Qué combo tenemos, negro? ¿Qué combo? Me dice doña Liliana, ¿qué vamos a hacer? El estadio. ¿Saben una cosa, iglesia? Que hay momentos difíciles. Y en estos días no ha sido una semana como muy buena. Amén. Se han estado pasando momentos muy difíciles. Y yo me siento a hablar con mi esposa. Ella me mira, me dice, mi amor, pero ¿saben algo? Si Dios lo pone a uno en lo que estamos, es porque el Señor sabe que podemos aguantar. Amén. Muchas veces uno mira al pasado, uno mira atrás. Y en esta semana Dios me decía, no mires para atrás, mira para adelante. ¿Sí? Porque hay momentos de desánimo, hay momentos donde uno no quiere absolutamente nada. Amén. Y a nosotros nos llaman diario muchas personas. Y uno atiende a las personas con mucho amor. Y yo en esta semana me levanté a orar. En uno de estos días. Y entonces yo me quebranto y yo lloro. Yo, Señor, las personas me llaman. Hay un señor que hasta 2 horas. Y uno los escucha, uno ora, ¿cierto? Y yo le decía, ay, a mí, ¿quién me escucha? Porque está Jesús, pero uno también necesita a alguien que lo escuche a uno. Porque se ve traición. Alguien se va a la iglesia y quieren que la iglesia, maldicen la iglesia, que la iglesia se acabe. Y me decía Dios, no los están maldiciendo a ustedes, sino a mí, porque es mi iglesia. Y nosotros, Dios nos puso acá con ustedes para guiarlos a una salvación. Y ese es el deber de nosotros, guiarlos a todos ustedes a una salvación. Que el día que ustedes partan de acá, pues hombre, se les enseñó palabra y se les guió hacia una salvación que Dios nos entregó, de que debemos de vivir en santidad para Dios, que debemos de estar lejos del pecado, porque todos nosotros tenemos que darle cuenta luego a Dios. Y entonces hay momentos, iglesia, que a nosotros nos toca muy duro, pero durísimo. Yo le decía a Daniel ayer que qué bueno el descanso. Yo le decía, uno necesita descanso, pero uno saca un día de descanso y no hay descanso. Porque yo no soy capaz de tener el celular y que alguien me necesite, yo no ser capaz de responder. Amén. Pero ¿saben algo, iglesia? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy leales. Ustedes como personas tienen que ser leales. Si tú eres leal a Dios, tú eres leal a las demás personas. Yo en esta semana yo le decía a Dios, ¿será que tú no me has perdonado todo lo malo que yo hice? Y el Señor ayer me ponía esta palabra que les voy a compartir hoy, porque primero me ministra a mí y luego los va a ministrar a ustedes. Pero ¿saben algo, iglesia? Leales, o sea, lealtad. Y tenemos que ser leales. Y hay veces yo hablo con mi esposa y me duele porque se ve mucha traición.
Y nosotros tenemos que aprender a ser leales. Aún cuando yo estaba en el mundo, que era malo, era leal. Y si ahora estamos con Jesús, más aún tenemos que ser leales, porque estamos pregonando el nombre de Jesús. Amén. Y me toca ver muchas situaciones. Y si de pronto estamos viviendo momentos donde nos tenemos que arrepentir y tener un arrepentimiento, hoy es el día en que tenemos que tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Porque tú no puedes decir de que te has arrepentido de cosas, pero luego sigues cayendo en las mismas cosas. Si tú tienes un arrepentimiento, es porque por lo que tú te estás arrepintiendo, tú no lo vas a volver a hacer. Amén. O sea, te arrepientes y pides perdón. Pero si tú pides perdón y te arrepentiste de verdad, no vamos a volver a caer en lo mismo, sino que tenemos que seguir avanzando y siendo personas diferentes. Yo un día me chupé un canazo y estuve preso. Y sabes también por qué, por leal. Y eso me decía, mire, si no nos dice. Yo no sabía nada, porque tenemos que ser leales. Y vamos a mirar en Joel, en el capítulo 2, en el versículo número 18. Dice: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Mira lo que dice: y el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y será saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Saben algo? Que el pueblo de Israel estaba recibiendo un castigo de parte de Dios. Y estaba recibiendo un castigo de parte de Dios porque estaban en pecado. Y estaban recibiendo un castigo porque no eran leales a Dios. Muchas veces las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen. Y entonces la gente dice: pero ¿por qué no me funcionan las cosas? Porque muchas veces Dios necesita también poner una disciplina a nosotros. Dios necesita muchas veces darnos, como decir, un pao a nosotros, porque estamos haciendo cosas que van en contra de Él. Y eso mismo estaba pasando con el pueblo de Él. Hicieron todo lo contrario a lo que el Señor les estaba mandando a hacer. Y ellos estaban viviendo un tiempo de, digámoslo así, de una disciplina y de un castigo de parte de Dios. Pero vemos la misericordia de Dios cuando Él les dice en el 18: y el solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Y luego vemos más adelante el 20, dice: y haré alejar de vosotros al del norte. El Señor había mandado langostas para que se consumieran todos los cultivos. Amén. Y dicen que la habían mandado desde el norte, que era un ejército de langostas desde el norte. Si la tierra no produce, ¿quiénes vamos a sufrir? Nosotros. Pero también van a sufrir los animales. Amén. Y entonces el Señor siempre, acá en esa palabra, siempre mandó un castigo a través de la tierra. Todos los cultivos, o sea, no quedaba nada para recoger. Y entonces nos sigue hablando el Señor. Dice: y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exaltará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no tengan temor, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. El Señor me había puesto esta palabra en diciembre, que era el tiempo de reverdecer. Y hemos visto un cambio total en la iglesia. Amén. O sea, todas esas tierras áridas y secas, el Señor está trayendo algo nuevo. Hoy hablábamos mi esposa y yo sobre las personas que han estado con nosotros más antiguas, y son muy pocos. Toda la iglesia ha sido renovada. Amén. Pero te digo algo: hoy el Señor te trajo a un lugar de salvación.
El Señor te trajo a un lugar de sana doctrina. El Señor te trajo a un lugar donde se da una palabra sana. El Señor te trajo a un lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta de maneras sobrenaturales. Amén. Y dice en el 22, en el 23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Todo lo que las langostas se comían, y dejaba la langosta, entonces llegaba la oruga. Lo que dejaba la oruga se lo comía el saltón, y lo que se dejaba el saltón se lo comía el revoltón. O sea que ahí no quedaba absolutamente nada, ¿sí? Los unos se comían los sobrados del otro. O sea, el Señor decía: ninguno va a ir a recoger ni una semilla de lo que hay ahí. Estaban pasando hambrunas. Amén. Y entonces dice: comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Iglesia, nunca jamás ninguno de nosotros vamos a ser avergonzados. Amén. ¿Quién recibe esta palabra? Nosotros nunca vamos a ser avergonzados. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, sus hijos. Y vamos a ver algo acá muy importante, iglesia. Primero vemos que el pueblo estaba en un castigo, pero el Señor les da una oportunidad de arrepentimiento. Pero hay un arrepentimiento que, un arrepentimiento genuino. No era un arrepentimiento de que hoy estoy arrepentido, pero mañana vuelvo y caigo en lo mismo. Mira, me he estado tocando en estos días tratar con personas que desafortunadamente la pareja cayó en adulterio. Les cuento que yo hablo con esas personas y yo siento algo acá dentro de mí. ¿Saben por qué? Porque yo creo que es lo peor que le pueda pasar a un ser humano: un adulterio, iglesia. A uno se le puede morir un ser querido. El ser querido salió y partió, y si se fue con Cristo, bueno, gloria a Dios. Pero un adulterio, y en esta semana me ha tocado de eso, hablar con personas que la pareja se le fue con otra persona, y entonces siente uno ese dolor. Y yo digo: pero ¿por qué? ¿Saben, iglesia? Es como cuando tú dejas una iglesia de sana doctrina y te vas para una iglesia donde te están llevando a la prosperidad, ¿sí? Al dinero. En esta semana hablaba con alguien, me dijo: yo quiero, pues querían traer un invitado para acá. A mí me gusta invitar, pero luego me mandan la carta y me dicen: pero necesitamos primero esto, esto y esto. Segundo, necesitamos este dinero. Yo decía, yo me asusté. Yo le dije: Liliana, o sea, tristeza de que si a mí me invitan a un lugar, lo primero que yo voy a decir: pero me tienen que dar tanto, porque el evangelio lo han corrompido. ¿Y saben qué es eso? Eso es un divorcio con Dios. Porque cuando Jesús vino acá, Él vino y lo hizo por amor. Él vino y murió por nosotros por amor. Y yo le decía a Liliana: ¿por qué se tiene que mover todo? De que si yo voy a ir a un lugar, tengo que primero decir: pero me dan tanto dinero para poder ir. Si es que todo se está volviendo un negocio. Y entonces en esta semana yo les decía ahora que estaba un poco como bajo debido a tantas cosas. O sea, un adulterio es lo peor que le pueda suceder a una pareja. Amén. Y uno ve una cantidad de situaciones, iglesia. Vemos una cantidad de pecado acá en la tierra, donde todos nosotros nos tenemos que arrepentir. Vemos como hoy en día los pastores llegan y se separan de su pareja, y a los días se están presentando otra mujer.
No, ya esa es mi nueva esposa y me voy a casar. Estamos viendo cómo hoy en día está todo tan corrompido, iglesia, de que todo está normal porque se acostumbraron a vivir en el pecado. Y saben algo, acá esta iglesia, acá no nos vamos a acostumbrar a vivir en el pecado, porque nosotros tenemos que vivir lejos del pecado. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que viva en santidad para Dios. Amén. No una iglesia que estén murmurando o hablando mal de los demás. No una iglesia que estén murmurando o hablando mal de los pastores. Acá venimos a llevarte a una salvación, a guiarte a una salvación. No te estamos guiando para que estés buscando prosperidad económica y todas esas cosas. No, si el Señor te quiere bendecir, Él te va a bendecir. Si tú caminas en obediencia, el Señor te bendice. Amén. Pero no es porque queramos ir a buscar a Dios por la cuestión del dinero. Amén. Y en nosotros tiene que venir un arrepentimiento. El Señor, vamos a mirar ahí en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, y dice en el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Si humillare mi pueblo, iglesia, nosotros nos tenemos que humillar delante de Dios. Pero el Señor dice que lo tenemos que buscar. Tenemos que tener una comunión con Dios. Pero cuando tenemos una comunión con Dios, cuando sacamos un tiempo de verdad para Dios, y el Señor nos está llamando a que nos arrepintamos de todos nuestros errores. Mira, iglesia, uno habla con cristianos y el vicio que tienen muchos es el pecado. El pecado se volvió un vicio para muchos cristianos, un vicio donde no quieren salir de ahí. Y sabes que nosotros, el Señor nos está llamando a algo diferente. Si tú tienes tu esposa, tú tienes tu esposo, pues dedícate a tu hogar, a tu esposa. Si tú estás con Jesús, dedícate a vivir una vida para Jesús, una vida plena para Dios. Amén. Y tenemos que irnos a un arrepentimiento. Hoy en día, iglesia, tenemos que caminar con muchísimo cuidado. Yo hace ya les decía que es muy importante el pastor que haya en la iglesia, porque hoy en día se está predicando una palabra muy leudada, se está predicando una palabra muy contaminada, donde ya llegan parejas y en todo lugar los van recasando. Y esos son recase y recase parejas. Y entonces esta pareja ya está aburrido con su esposa. No, entonces voy a cambiar de esposo. Y a mí me ha tocado acá. Y me ha tocado decir a parejas que me ha tocado casar acá, cuando ya luego se separan y a los días y que con otro novio. Y yo les digo: no, por este lado no funciona. Pastor, sí, pero acá no. Y muchos se van hablando mal. ¿Saben una cosa? A mí no me importa si hablan mal de mí. A mí lo que más me importa es yo hacer las cosas bien para Dios. Amén. Y no tengo por qué, si caso una pareja, al año ya llegan con el otro acá. No, yo les digo: acá no es el lugar. Entonces andan hablando: no, que ese pastor religioso. Digan lo que quieran, pero yo tengo que caminar con la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios como Él quiere que la enseñemos. Yo no puedo venir a aumentarle a la palabra o quitarle a la palabra y venir a dar una palabra que no les debo de dar, porque yo soy el que tengo que rendir cuentas delante de Dios por ustedes. Amén. Cada cual es libre de hacer sus cosas, simplemente se enseñan. Y el que no quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, cada cual sabrá. Amén. Pero nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Por eso el Señor quiere que nosotros le busquemos y busquemos su rostro. Dios quiere bendecirnos, sí,
Pero muchas veces el Señor bendice y la gente se aparta de Dios. Dios no es solamente para que nos bendiga. Dios es nuestro Padre y Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Hace muchos años yo recuerdo que me trajeron una señora acá envuelta en unas sábanas. Y ya esa señora estaba casi. Y me dice el esposo: la traigo de allí, la saqué de la clínica. Y yo me asusté. Yo le dije: uy, ¿cómo así? Me dijo: yo la saqué allá porque los médicos me dijeron que ya ella se iba a morir. Y yo le dije: entonces, ¿qué hacemos? Y me dijo: yo tengo fe de que aquí mi esposa va a ser sana. Saben que yo como que me desubiqué de la prédica. Cuando me paré a predicar, yo decía: Dios mío. Bueno, el cierto del caso, la señora la tenía allá donde está Ider, la tenían acostada. Y se envió una palabra. Y yo: en el nombre de Jesús, señora, usted es sana. Y ese cáncer se seca. Sí. Tremendo, porque el cáncer se secó. La señora fue sana. Y entonces luego nos llaman porque tenía H1N1. Y vamos a la clínica. La señora otra vez ya a punto de irse. Le cogí la manito. Se sana en el nombre de Jesús. ¿Y cómo les parece que por la tarde le dieron salida? Los médicos dijeron: pero parece mentira, esta señora está sana. Mi esposa y yo fuimos, la recogimos, la llevamos a la casa. Vivía sola con su esposo, no eran de acá. La llevamos. ¿Qué necesita? O sea, mi esposa y yo. Llegó diciembre. Estábamos por allí comprando unos detalles de Navidad. La señora me mira y voltea y se me esconde detrás de una estantería. Y yo: bueno, Señor, gloria a Dios, la sanó. Pero ella no sabe que de otra cosa se tiene que morir. Porque no quería saber de Dios. Porque no quería saber del sanador, Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. Dios nos sana de una enfermedad, pero algún día nos tenemos que morir. Así sea de otra enfermedad, o lo cogió y lo levantó un carro, o tuvo un accidente. Pero todos nos tenemos que morir. Por eso tenemos que tener y mantener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Personas que viven de adulterio en adulterio y no pasa nada. Saben, un adulterio dura 7 años para que haya una restauración en el corazón de la persona herida. 7 años, iglesia. Y hay hogares donde un adulterio no andan de gloria en gloria. No, de adulterio en adulterio. Y yo le decía a mi esposa: tan tremendo. Y toda la gente son siguiendo a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque es la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque a las personas no les gusta escuchar lo que la palabra dice, sino lo que uno como pecador les puede decir. No, pues perdónelo y vuelva, no hay problema. Pastor, pero son 3 veces. La palabra de Dios dice que el adulterio es la carta de Dios. Y no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Un día que el Señor me tocó, yo lloré desde las 9 de la mañana hasta el otro día, todo el día. Y yo pensé que estaba enfermo, y era que el Señor me estaba sanando el corazón de arrepentimiento. Y muchas veces me daba rabia con personas, se los confieso, estando con Jesús. Y me daba rabia con personas y comenzaba a maquinar, a hacerle daño a esa persona, como cuando estaba en el mundo. Y el Espíritu Santo me decía: tú ya no eres del mundo, tú ya eres hijo. Y esos pensamientos tienen que morir. Y entonces yo tenía que arrepentirme, pero no volver a pensar en lo que pensaba, en volver a hacer daño a las personas. Amén. El Señor les habla ahí y Él dice que Él perdona todos nuestros pecados, pero también dice que Él va a sanar nuestra tierra. Pero ¿qué es lo que necesita sanar Dios de esa tierra donde estamos, iglesia? El Señor necesita sanar la gente.
Y nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos sanar los corazones, porque hay mucho orgullo, hay mucho adulterio, hay asesinatos, hay pecados, hay hurtos, hay secuestros y una cantidad de inmundicia en esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros todos seamos sanados, iglesia. La tierra no es la que está enferma. Los que estamos enfermos es el ser humano el que está enfermo, no es la tierra. Y cuando el Señor manda este castigo sobre su pueblo, era porque de la tierra dependemos también. Porque si no hay cultivos y si no hay agua, los animales también se morían de hambre. Y ustedes mismos han visto que han habido sequías en lugares donde encuentran los animales muertos. Y si no hay animales, tampoco hay alimento para nosotros. Y mira cómo Dios tocaba la tierra. Amén. Pero muchas veces, y vemos todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, todos esos huracanes y tantas cosas que suceden. Y la gente dice, no, es por el clima. ¿Y quién es el que mueve el clima? Dios es el que todo lo mueve. Hace días en Brasil estaban por allá en un concierto adorando a Satanás. ¿Y sabes qué hizo Dios? Les mandó unas inundaciones a ese lugar y mucha gente murió porque estaban adorando al otro. Y llega una inundación y mucha gente comienza a ahogarse. Y más sin embargo así ni la gente se da cuenta y siguen igual. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener discernimiento y decir, bueno, pero ¿qué es lo que el Señor quiere sanar? Al Señor, la tierra para Dios, el Señor vuelve y la restaura. Pero el Señor necesita es la restauración de nuestro corazón. El Señor necesita que nuestro corazón sea limpio, iglesia. Que nosotros vivamos para Cristo con un corazón para Él. Amén. Mira, no importa lo que la gente piense de ti. No importa. Lo más importante es lo que Dios piense de ti. Amén. El Señor perdona todos nuestros pecados, pero Él también quiere que entreguemos nuestra vida a Él. Nos tenemos que enfocar en el Señor. Tenemos que enfocarnos en la restauración de nosotros mismos. Pero también, iglesia, ¿saben una cosa? También Dios necesita restaurar su iglesia. Porque desafortunadamente hoy en día la iglesia cristiana está llena de pecado. La iglesia cristiana está llena de una cantidad de cosas, iglesia. Aún viene desde la cabeza que puso Jesús ahí en las iglesias. Desde ahí viene el pecado. Y toda la iglesia se contagia. Toda la iglesia se contamina. Si el pastor está en adulterio, si el pastor está en pecado, toda la iglesia va a caer ahí. Porque es lo que se está transmitiendo, es lo que se está ministrando. Pero no hay un arrepentimiento. Cada día vemos las iglesias, desafortunadamente, peores. Y tiene que haber un arrepentimiento. Y un arrepentimiento que venga desde nuestro corazón, para que el Señor comience a hacer algo en nuestras vidas. En Miqueas 7:18 dice que el Señor perdona todos nuestros pecados, pero también dice que los echa en el fondo del mar. Iglesia, Dios nos ama. Dios te ama. Y Dios quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Y nos ama tanto Dios que Él dice que todos nuestros pecados los echa en el fondo del mar. ¿Qué quiere decir con eso? Yo en estos días le preguntaba, yo le decía, ¿será que usted no me ha perdonado todo lo que yo hice? Y él me dice, yo ya ni me acuerdo de los pecados que usted cometió. Es por el amor que Él nos tiene. Pero cuando usted pelea con su esposa, a usted no les ha tocado que le dicen a uno, sí, pero usted se acuerda, hace 3 años, a mí no se me olvida que usted no se quitaba ese pantalón beige y tenía tales zapatos. Cuando usted me dijo esto y esto, yo no me acordaba de ese pantalón beige. Y estábamos en tal lugar y usted me dijo esto.
Y uno les dice: vas a venir a echar basura a algo que ya pasó. Pero Dios no es así. Tú te arrepientes de verdad, y Él dice ahí en la palabra en Miqueas que todos los pecados los echan al fondo del mar. No se vuelve a acordar de ellos. Pero no podemos seguir, como dice en el mundo, el que peca y reza empata. Eso con Dios no funciona. Tenemos que arrepentirnos de todos los pecados que el Señor conoce de nosotros. Y entonces ahí en el versículo 19 nos habla la palabra en Joel 2:19. Y dice: y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Mira, el Señor ahí está hablando de ¿qué? De bendiciones. Amén. Nos está hablando de amor. No nos está hablando de un rechazo hacia nosotros porque somos pecadores, porque Él está hablando ahí de que Él perdona nuestros pecados. Y entonces no nos habla de rechazo, Él nos habla de amor. Tú le cometes un error a alguien y vas a comenzar a sentir rechazo. Personas más rechazadas que los pastores, ustedes no la han visto. Yo les conté que yo hablaba con el gobernador que hay ahora, Andrés Julián, y yo hace 8 días les dije que él me decía un día que estamos acá: ¿y qué se siente ser pastor? Y yo: doctor, lo mismo que ser político o alcalde. Y me dice: ¿por qué? Porque hablan mal de usted. Usted es un ladrón, usted se roba la plata del pueblo. No, habla mal de nosotros, nos robamos la plata de la iglesia. Unos nos quieren, otros no nos quieren. Lo mismo pasa con usted. Es algo parecido. Y hay rechazo. Nos han dado duro, iglesia. Nos han aporreado. Y me han llegado pensamientos malos. Pero yo me arrepiento, porque nos han dado muy duro. Y no solamente a uno, sino que uno ve que le dan duro a la esposa de uno. Yo le digo a mi esposa, y perdónenme, nunca me han dado tan duro cuando yo era un malo por ahí como ahora. La deslealtad. Y ¿saben qué? Y se siente el rechazo. Pero hay que acudir a Él, y Él nos dice: pero yo no los rechazo, yo los amo, y ustedes están haciendo lo que les estoy mandando hacer. Con el Señor no hay rechazo ni hay abandono. Con el Señor hay amor. No importa de dónde te sacó Dios, no importa de dónde te haya sacado Dios. A ti se te pueden acercar y decirte: uy, el diablo haciendo hostias. ¿Qué importa? Pero lo más importante es de dónde te sacó Dios. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Qué significas tú para Dios? Y significas muchísimo. Significas tanto que Jesús vino y murió por ti en la cruz, y lo entregó todo por ti en la cruz. Y por eso dice la palabra ahí que Él nunca nos va a dejar avergonzados. Todas las humillaciones que tú has recibido, todos los rechazos, todas las vergüenzas que tú has sufrido, el Señor ya las dejó en la cruz del Calvario. Todo eso quedó allá, iglesia. Todo eso, Jesús murió y todo quedó allá. Tú no tienes por qué sentirte avergonzado. Tú no tienes por qué sentirte rechazado. Tú no tienes por qué sentirte abandonado, porque el Señor te tiene en tus brazos. Amén. Y no importa, tú no tienes que agradar a nadie, solamente agrada al Señor. Amén. Y al fin y al cabo, ni el pastor, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos te van a dar salvación. La salvación solamente viene de Jesús. Amén. Y entonces Él llevó toda nuestra vergüenza, toda nuestra humillación, y vino y nos trajo libertad. Tú eres libre. Todos somos libres en Cristo Jesús. ¿Tú te imaginas cuando Jesús estaba colgado en el madero, que habían 2 delincuentes en cada lado?
El lunes le decía: hey, si usted es Dios, entonces libérese, mi hijo. Y el otro apenas miraba a Jesús ahí también boqueando ya. Pero ahí hubo un milagro antes de la muerte de Jesús, cuando estaba colgado en el madero. Ese ladrón que estaba al lado de Jesús llevaba una vida de vergüenza, de delincuencia, una vida perdida. Pero ese día él tomó una decisión. Y era un momento donde él tenía poco tiempo para arrepentirse, porque ya iba a morir, ¿sí? Y en ese momento tan pequeñito para morir, su vida cambió. Y ese hombre le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo el otro delincuente a Jesús. El otro le decía: no, si usted es Dios, bájese y sálvese. Pero el otro fue más sabio, se arrepintió y hubo un arrepentimiento de parte de él. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe algo, iglesia. Él sabe si en nuestro corazón hay un arrepentimiento genuino. Amén. Y el Señor ve un arrepentimiento genuino en ese hombre, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué pasó ahí, iglesia? Su destino cambió. El destino de este hombre cambió. Y hoy el Señor quiere cambiar nuestro destino. Todos hoy tenemos algo por qué arrepentirnos. No solamente yo, todos tenemos algo del cual nos debemos de arrepentir. Y hoy el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. Hoy todos nosotros debemos de salir perdonados de este lugar, pero también tenemos que salir y perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, porque hay un cambio en nuestro corazón. Saben que no es fácil, pero es una decisión que todos tenemos que tomar: el perdón. Ayer yo hablaba con una persona y yo le decía: tú tienes que perdonar por un adulterio a esa persona. La persona fue abandonada porque la otra persona se fue con otra pareja. Tan charro. Uno dejar los hijos de uno y la esposa de uno por cambiar de esposa y para irse a hacer a cargo de hijos que no son de uno. Es más charro. Yo me le aguanto las pataletas a mi hijo porque es mi hijo, pero después llegar uno y dejar la esposa para irse con otra, con otros hijos de otro. Cristianos. Entonces yo les decía: ahí no hay nada de cristiandad, porque si nosotros somos cristianos, vivimos la palabra de Dios. Y si vivimos la palabra de Dios, vamos a permanecer en Cristo. Amén. Entonces tenemos que salir y perdonar. Vuelvo y te digo, hay veces no es fácil, pero ¿sabes por qué? Porque si tú no perdonas, Dios tampoco nos va a perdonar. Entonces, sí o sí tenemos que perdonar, así nos duela, pero hay que perdonar. A veces es duro, iglesia. Dios nos perdonó y ya no debemos de seguir en vergüenza. Él llevó nuestra vergüenza y nuestra humillación para que nosotros llevemos la frente en alto, iglesia, como verdaderos hijos de Dios. Aquí gente se va y van a otras iglesias y le dicen: es que el pastor es muy religioso. No es ser religioso, porque si a mí viene una persona que cayó en adulterio, yo le digo: no, mijito, hágale para adelante. Si usted siente que esa era la mujer suya, hágale. Sí, pastor, es que me equivoqué con la esposa que usted me casó. No, por eso, mijito, se equivocó, hágale con la otra. Aquí venía una señora que eso semanalmente, o sea, era la persona que Dios usaba económicamente para el sostenimiento de esto. Sí, la señora
pero un día las metió con nosotros. Me dice, pastor, estoy orando por un esposo. Y yo, vamos a orar por el esposo. Me dijo, no, pero entonces estamos en la oficina y me dice, pastores, vengan, véalo allá abajo. Y un tipo, le digo, listo, ¿cómo se llama él? Vamos a orar. Y me dice, pero primero hay que orar para que él se separe de la esposa y entonces para que Dios me lo entregue. Y yo miré a Liliana y yo le dije, qué caramelo más caro esa señora. Y yo le dije, yo por eso no voy a orar. Y se enojó y me dijo, no vuelvo a la iglesia. No vuelva. Usted sabe que soy columna financiera. No vuelva. Pero donde sea otro le dice, no, ¿cómo no va a volver? Venga, oremos pues para que ese matrimonio se acabe. Y yo la caso con el tipo, porque llegan a manipular. Y yo le dije, no, en otro lugar, si llegan a orar, si es, tenemos que conducir a la iglesia a la salvación. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. El Señor se encarga ¿de quién? De nuestros enemigos. Amén. Él se encargó de los del norte. Él habla de un ejército del norte que estaban golpeados por ellos. Ahí habla de que el Señor les había enviado un ejército de langostas. Puede ser ese ejército, pero Él se encarga de nuestros enemigos. Amén. Hace días me llegó una señora y me dice, pastor, le voy a hacer una cosa. En Medellín están preguntando por usted. A mí. ¿Cómo así? Sí, así, pastor, que yo creo que más bien que preguntando por mí, sí. Entonces yo le dije, listo, ¿quién es? Que este grupo. Óigame lo que me está diciendo. Espera, yo me empiezo a averiguar cómo es la cuestión. Y ella como yo le dije, mire, a mí todo el mundo sabe dónde estoy. Todo el mundo me ve por las redes. Y mucha gente sabe dónde estoy yo. Pero lo que usted me está diciendo, yo me lo voy a averiguar. Y yo voy a decir que usted fue la que me... No, pastor, ¿cómo es loco? Sí, claro. Porque el mismo Satanás quiere venir a meter a uno miedo, quiere venirnos a meter temor. ¿No estamos con Dios? El Señor nos aleja los enemigos que nos quieren hacer daño. Y todos esos enemigos contra nosotros no van a poder, porque ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y el Señor dice, y condenarás toda lengua que se levante en contra tuya. O sea, todos esos chismosos que se levantan a hablar mal de usted, aférrate a la palabra, condena toda lengua que se levante en contra tuya. Amén. ¿Quiénes? Los chismosos. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, la palabra de Dios. Él se encargó de ese ejército del norte, porque esa gente mantenía muy golpeados a su pueblo. Y el Señor les dice, yo me voy a encargar de ellos. El Señor se va a encargar hoy de tus enemigos. No podemos entrar a pelear contra nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está cerca de nosotros y porque el Señor nos guarda, porque el Señor nos cuida, porque el Señor nos protege. Y el Señor te dice, vas a ver lo que soy capaz de hacer. Amén. El Señor te defiende y el Señor te guarda.
En el versículo 21 nos habla de no tener temor. Tomamos decisiones en función del miedo. El miedo es una emoción que nos llega y es una emoción que nosotros tenemos que saber tener dominio propio sobre ellas, sobre las emociones. Y es en momentos donde llega el temor. Yo les voy a decir una cosa. En esos días yo he estado por tomar decisiones y yo le decía a Dios, bueno, pero yo harto que lo oro a usted por esto, tantos años. Y el Señor me dice, te mantienes lleno de temores, te mantienes lleno de miedos. Me levanté y me fui a hacer un chocolate. Y volví al lugar secreto y me he puesto otra vez ahí. Y me dice, ¿se acuerda lo que está diciendo ahora? Y yo, ¿qué? Me dice, que estás lleno de temores. Y yo tratando de evadirlo. Eso te tiene amarrado a lo que tú quieres alcanzar. Yo, ¿cómo? Deja los miedos. Mi esposa, cuando yo salgo a orar, me dice, ¿qué le dijo Dios? Que dejara los miedos. Eso es verdad. Dios nos habla. Y hay veces nosotros nos llenamos de miedo porque tomamos decisiones en emociones y con miedo. Nosotros tenemos que vivir en fe y por fe, iglesia. A mí, yo siempre hablo mucho con mi esposa de la palabra. Siempre estamos en función de la palabra. Y hay veces decimos, pero ¿por qué tanta opresión? ¿Por qué tanta cosa? Ahora me decía, mi amor, yo creo que no tenemos la misma fe de antes, ¿o qué? ¿Saben por qué, iglesia? Porque el Señor suple todas nuestras necesidades. Y nosotros antes de que nos ordenaran de pastores, unas necesidades que ni comida en la nevera. Un día me dijo Liliana, desconectemos esa nevera, mi amor, que eso no hace sino comer energía. Ahí no había nada, iglesia, para guardar. Desconectamos la nevera. Pero siempre nos tocaban la puerta, llegaban con alas de pollo, hacíamos caldo de pollo de alas, o llegaban con cosas así. Y un día yo le oraba al Señor y yo lloraba y no me permitas que me vaya a tirar para atrás, porque el enemigo era por otro lado. Necesitamos hacer esto y aquello, pero no le pagan a unos chichigos sino millones. Y yo me quedaba como que uy, con esto puedo hacer muchas cosas. Y el Señor, ojo con eso. Y yo lloraba y yo le decía a Dios, un día me hicieron una propuesta, me iba a ganar 20 millones ahí, pónganle en 4 o 5 minutos. Y yo no. Y me fui, me paré en un poste, vivíamos en un 4º piso. Y me llama un tipo y me dice, hey Martín, venga. Y yo le traje la publicidad a él de sus negocios. Y yo me la acerqué y yo, ¿qué hubo? Es que me siento algo tan extraño en mí. Y yo le dije, ¿cómo qué? Venga. Y me dice, no, es algo muy raro, como que si una voz me hablara. Y yo, ojalá fuera el Espíritu Santo. Y yo, ¿pero de qué? Que te tengo que dar una plata. Y yo, plata. Y yo, eso es el Espíritu Santo. Y el mío, sí. Y saben que llega ese tipo. Y esa iglesia fue tan tremendo que el tipo cogió sacó el dinero y me dice, él tiene supermercados, mira, entra y merca, porque esa voz me dice que ustedes no tienen comida. Y yo decía, eso sí fue Dios. Y yo me quedé frío porque el tipo amplio no era. ¿Sí me entienden? Él no era amplio. Y yo entré y merqué. Y ¿saben qué, iglesia? Dios nunca nos deja ni nunca nos desampara. No vendas el evangelio. No vendas el evangelio. No vendas la palabra de Dios. Porque lo que Dios nos da por gracia, lo tenemos que dar por gracia, iglesia. Amén. Y nosotros no podemos ir a vender el evangelio buscando beneficio económico. Encárgate de lo de Dios
que Él se encarga de lo tuyo. Amén. Porque Dios es fiel, iglesia. Porque Dios es bueno. Y entonces nos tocaba comer así, pero alguna sopita nos tomábamos. Amén. Dice en el 21, 2:21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová, el Señor, va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Nos está invitando a confiar en Él. Pero para nosotros confiar en Él en medio de las adversidades, iglesia, también necesitamos tener un arrepentimiento para que el Señor vea nuestro corazón. Dice en el Salmo 35: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tú te puedes estar acostando a llorar, o puedes estar oprimido u oprimida, triste. Ahorita mi esposa, cuando les da esa palabra, muchos salieron. Pero ¿sabe qué, iglesia? Es el momento del gozo, es el momento de la alegría. Yo les cuento que yo me oprimo. Yo les cuento eso, iglesia, porque uno como pastor, uno no se las puede tirar aquí de Superman, del hombre de acero. No, nosotros tenemos corazón y uno se oprime de ver cosas, pero también de ver lo que le sucede a la gente. Pero siempre tenemos que acudir a Él, acudir al Señor. Amén. Y entonces la presencia del Señor está acá. Iglesia, la presencia de Dios está acá. Y yo sé que Dios nos está hablando hoy, porque el Señor me puso esta palabra para hablarme a mí, pero es para hablarle a su iglesia. El Señor tiene momentos donde nos debe reprender, pero las reprensiones de Dios, cuando hay arrepentimiento, son cortas, porque luego el favor de Dios y la gracia de Dios es para toda la vida. Amén. Iglesia, tenemos que vivir para Cristo por una salvación. Usted aquí puede gozarse, deleitarse, vivir en el pecado. Mejor dicho, hagan lo que quieran. Amén. Pero todos tenemos que darle cuentas a Dios de todo lo que hagamos. Pastor, es que vi a fulano y a peranita en tal cosa. Cada cual sabrá cómo le va a rendir cuentas a Dios. Acá se les enseña. Amén. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en una lucha constante, iglesia. Vienen tentaciones, vienen luchas, vienen debilidades, pero el Señor está con nosotros. ¿Quién es el que lucha por nosotros? Dios. Y no hay nada por encima de Dios. Amén. Y el Señor también les habla ahí en el versículo 22 a los animales, que va a venir prosperidad para ellos. Mire, iglesia, dice Mateo 6:26: miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¿Y ustedes valen más que las aves? Mira las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, pero Dios todo se los da. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios no va a suplir tus necesidades, sabiendo que Él habla ahí y nos dice que aún suple las necesidades de las aves o de los animales? Usted no ven hoy en día, cuando van al centro comercial, que pasan en coches, y a mí me gustan mucho los niños, y yo digo, vamos a ver qué bebé traen. Cuando uno mira ya en un perro ahí, hasta cama les tienen a los perros. O dígame, ¿qué mascota en su casa usted la tiene aguantando hambre? O cuando usted compró el perrito, donde usted lo compró, le dijeron, bueno, cada mes le vamos a mandar el bulto de concentrado para el perro, las galletitas y la carnita. Usted lo compró, es responsabilidad suya y le va a morir de hambre o no. Amén. Ayer fuimos a almorzar allí a un restaurante, oiga, y sale una señora con un león. Y yo,
Cuando eres de una familia con meros animalotes, hasta en los restaurantes están humanizándolos. Y más, sin embargo, Dios dice que ni a ellos los deja aguantar hambre. ¿Sí ven? Hay lugares donde los niños duermen en el piso y los perros en la cama. Sí. Uno ve en los estados y los perros ahí y uno dice, uy. O sea, eso es respetable, iglesia. Pero estoy hablando de miren cómo Dios suple aún las necesidades de los animales. ¿No nos va a suplir las de nosotros? ¿Tú quieres que todo fluya mejor? Arrepintámonos de lo que nos tenemos que arrepentir. Y te vas a dar cuenta que hoy hay un arrepentimiento y desde hoy viene algo diferente para tu vida. Solamente créalo. Todos tenemos afanes. Y te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Cuál es tu afán en este momento? Unos dirán, necesito un empleo. Otros dicen, necesito un empleo mejor. Otros dicen, estoy endeudado. ¿Cuál es tu afán de hoy? Todos nos llenamos de cargas y de afanes. Pero ¿saben qué, iglesia? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es alimentar el espíritu. Si tu espíritu está bien fortalecido, aún tu cuerpo físico va a estar fortalecido. Amén. Si hay paz en el corazón, se nos va a reflejar también en el físico. Dice, no, esta persona vive bien, tiene paz, tiene el fruto del espíritu. Versículo 23, y ya vamos a acabar. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y nosotros vivimos en una sociedad llena de pesimismo, iglesia. El Señor habla de la lluvia temprana, comienza a remojar los cultivos, y la lluvia tardía es cuando comienzan a reventar la cosecha. O sea, el Señor siempre nos va a suplir, pero siempre nos inclinamos para la tristeza, para la angustia, para la ansiedad, la crisis económica, y todos estamos y nos enfocamos más en el problema de la ansiedad, de la opresión, de la depresión, que en el poder de Dios. Se le daba más poder a la necesidad que al poder de Dios. Vamos a voltearla hoy. Vamos a darle más poder al poder de Dios que a los problemas. Personas angustiadas, oprimidas, deprimidas, y con los ojos puestos ahí en la opresión. Vamos a voltear el chip y vamos a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que nosotros, a partir de hoy, nuestra fe tiene que crecer más, iglesia. No podemos seguir ahí viviendo en los momentos de la emoción. Amén. No nos sigamos preocupando por las cosas innecesarias. Vamos a estar más pendientes de las cosas que en verdad nosotros tenemos que tener cuidado. Mire que la gente oran por un empleo, el Señor les da el empleo y no vuelven a la iglesia, no vuelven a orar, porque ya no les da tiempo por el trabajo. Ahí se perdió todo, porque se enfocan en el trabajo y no en las cosas de Dios. Ya no viven para Cristo, sino que viven para el trabajo. Pero ¿quién te dio el trabajo? Y comienza una dependencia total, pues, del trabajo. Y la dependencia total que teníamos en Dios, hasta ahí llegó, porque necesito cuidar mi trabajo. Hay personas que lo sacan a usted de la parte espiritual, porque les ofrecen un trabajo y plata.
y la gente cae. ¿Y dónde está la fe? Porque pusimos la mirada en hombres. No, es que esta persona me está supliendo mis necesidades, me dio tremendo trabajo pintándole pajaritos en el aire. Pero esa persona que te sacó de la iglesia es la que te va a dar tu salvación. Hay cristianos, entre comillas, que son enviados por Satanás para sacarte de los caminos de Dios. Sencillo. Tienes que tener discernimiento, porque o si no, vas a pasar toda una eternidad en el infierno, no con Dios. Y cuando hablan de una eternidad, no es como aquí que nos morimos y punto. Eso es derechito, por siempre. Amén. Y por último, dice en Habacuc 3, versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Puedes estar pasando la crisis que estés viviendo, tu situación económica, todo. Cuando las ovejas no va a haber leche, tampoco tienen la lanita para la cobija, no va a haber carne. El Señor te está diciendo: no pongas la mirada en eso, sino en mí, y gózate en mí. Amén. Así, aunque la higuera no florezca, aunque ustedes no vean frutos en las vides, mejor dicho, así sea la situación más difícil que usted esté viviendo y las cosas que usted esté pasando, no quite su mirada del Señor. Amén. No la quites. Y Él dice que nosotros nos debemos de gozar en Él, en el Dios de nuestra salvación. La salvación depende de cada uno de ustedes, de la fe que tú tengas en Jesús, no de la fe que tú pongas en un hombre. Amén. Maldito el varón que confía en el hombre. Coloca tu mirada en Jesús, porque la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Está llegando el león rugiente a través de los emisarios de Satanás, sacando a la gente, llevándosela supuestamente a un lugar mejor, pero que luego se va a convertir por una eternidad en un lugar de tormento y en un lugar peor. Discernimiento. Amén. Por último, mi esposa y yo estamos acá, enviados de Dios para conducirlos a ustedes a una vida eterna, a una salvación. Amén. Si tú quieres una oración, yo te invito a que pases acá. Todos acá tenemos algo que arrepentirnos hoy. Tú dices: necesito arrepentirme de algo. Tú no tienes que venir donde mí y decirme: hey Martín, es que necesito arrepentirme de esto. No, yo no soy el cura. Ustedes todos con Jesús, todos con Dios. Necesito arrepentirme de esto con Dios, y yo voy a orar por usted. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Si tú quieres orar una oración, pasa y vamos a orar a Jesús.